Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de Clínica Alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Catalina Bertrán, broncopulmonar infantil y jefe de la Unidad Pediátrica del Sueño, y el doctor Leonardo Serra, neurólogo del Centro de Trastornos del Sueño de Clínica Alemana, con quienes hablaremos sobre el sueño y la importancia para la salud. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, María José. Feliz de estar aquí, muchas gracias. Bueno, para empezar, doctor, cuéntenos cómo influye el sueño en nuestra salud en general. Bueno, el sueño es una necesidad básica del ser humano. O sea, necesitamos respirar, tomar agua, ¿cierto? Comer y dormir. Y de hecho podemos pasar más tiempo sin comer que sin dormir. Es una necesidad vital del ser humano. Y durante el sueño se producen una serie de procesos que no se pueden producir en ningún otro estado. O sea, ni siquiera descansando equiparamos lo que ocurre durante el sueño. Hay procesos de memoria, de recuperación celular, síntesis de neurotransmisores, reparación de daño cerebral. Entonces es fundamental para nuestro funcionamiento el poder no solo descansar, sino dormir. Y a la inversa, ¿qué podría pasar si no tenemos en el fondo ese descanso? Las cosas más básicas y evidentes, como andar cansado, irritable, con dificultades de concentración, pero también se van produciendo daños a largo plazo, con forma crónica. Se van produciendo cambios metabólicos, sube nuestro azúcar, sube nuestra presión arterial, se va produciendo daño neurológico, un envejecimiento prematuro del cerebro, y aumenta la cantidad de enfermedades vasculares y la muerte neuronal prematura, el envejecimiento prematuro del cerebro, y se producen más muertes por causa cardiovascular en la medida que el sueño no es suficiente o es de mala calidad. Y entrando un poquito en eso, en las principales enfermedades que pueden afectar el sueño, ¿cuáles serían? Las dos grandes causas, digamos, de consulta, por lo menos en adultos, son el que duerme mal o poco, lo que nosotros llamamos insomnio, la gente que le cuesta quedarse dormida o que se despierta y no puede volver a dormirse durante la noche, o la gente que tiene demasiado sueño, que andan cansados durante el día y que habitualmente tiene que ver con ronquido y apneas de sueño, que es cuando la gente deja de respirar entre medio de los ronquidos en la noche. ¿Y cuántas horas es lo mínimo que debemos dormir, bueno, en las distintas etapas de la vida para que sea saludable, partiendo, por ejemplo, por los niños, por los bebés? Va variando esta cantidad de horas de sueño que se necesitan. Claro, según el desarrollo de los niños y según la edad, hay un rango que se recomienda como horas mínimas y que finalmente en el fondo puede ir como desde recién nacido, que pueden dormir hasta 18 horas en 24 horas en total, hasta alrededor de un año en que pueden dormir 12 a 14 horas, los preescolares más bien 10 horas recomendadas, y en época escolar ojalá 9, y adolescentes mínimo 8, que en realidad muchos de esos rangos no se cumplen, sobre todo en los niños de edad escolar hacia arriba. Sí, hay que recordar que no todos tienen la misma necesidad, porque hay gente justamente dice, todos necesitan 8 horas de sueño. Hay gente que funciona con menos, hay gente que funciona con más. O sea, mientras la persona funcione bien, esas horas pueden variar. Justamente, lo importante es amanecer descansado. En general, para los adultos se recomienda no dormir menos de 6, porque ahí ya no hay tiempo suficiente para todos estos procesos que estábamos conversando recién. Y este mito de que los adultos mayores duermen menos, es cierto, duermen un poco menos que los adultos, pero no mucho menos. Lo que hacen es tender a repartir el sueño dentro de 24 horas, o sea, duermen un rato de siesta y todo el resto en la noche, porque al estar menos activos y tener menos capacidad para mantenerse despiertos durante el día, les cuesta más vencer este sueño que a todos nos da en la tarde, tienden a dormir en fondo involuntariamente durante la tarde y por lo tanto duermen en dos segmentos, en la tarde y en la noche. Doctora, ¿y cuántas veces es normal que se despierte mi hijo durante la noche? Porque también va variando. Hay muchos casos que algunas mamás dicen, no, duerme toda la noche, otros no, se despierta 4 veces, 5 veces. ¿Cuánto debería ser más o menos lo normal, el promedio? Claro, habitualmente como en pediatría tenemos un rango de edad muy amplio. Obviamente cuando son más chiquititos y tienen hasta un año es normal que se despierten, por ejemplo, 1 o 2 veces en la noche, y eso se cumple hasta más o menos los 3 o 4 años. Ahora cuando son recién nacidos o tienen hasta 3 meses
puede despertarse para cada alimentación, por ejemplo, que tiene mucho que ver el tema de alimentación y sueño también, y en los niños eso cobra más importancia mientras más pequeños son. Ojo que ahí también hay harto, en el fondo, es como un mito urbano en el sentido de que los adultos dicen, no, yo quiero dormir de corrido, y hartas expectativas como irrealistas, ¿ya? Porque es normal durante la vida adulta despertarse una o dos veces. La mayor parte de la gente va al baño y vuelve, Claro. o va a mirar cómo están los hijos y se vuelven a acostar. Lo normal es que es darse vuelta o volver a acostarse y seguir durmiendo. Entonces, con lo que hay que tener cuidado es con lo que uno hace, ¿ya? Porque cuando la gente se pone a mirar la hora, por ejemplo, ahí se despierta más y se empieza a angustiar porque es muy tarde, porque le queda poco rato para dormir, y ahí es donde empieza a echar a perder realmente su sueño. Entonces, despertarse una hasta dos veces durante la noche puede ser normal en la medida que mi sueño sea reparador y no me cueste volver a quedarme dormido, ¿ya? Y los adultos mayores tienden a despertar más veces, pero ahí la premisa es que el sueño tiene que seguir siendo reparador. ¿Y en qué horario se recomienda, por ejemplo, para dormir los niños en edad preescolar y escolar? Y también pasa mucho en el cambio de horario, de vacaciones, por ejemplo, a empezar el año escolar. ¿Cómo se puede hacer esa adaptación? ¿Con cuánto tiempo, por ejemplo? Para los niños en edad preescolar y escolar, como decía, tienen más intervalos un poco diferentes, pero se recomienda que sea más o menos alrededor de las 8:30, 9 de la noche. Muchas veces nos hacen la pregunta de cómo hacemos el cambio de vacaciones al colegio, y siempre nosotros tratamos de recomendar que unos 2 o 3 días antes vayan acostando a los niños un poquito más temprano de lo que hacían en vacaciones, en que las cosas son más relajadas y uno tiende a acostarse más tarde y levantarse más tarde también. Claro. Pero como con respecto a un horario, como el horario perfecto no existe. Yo creo que también tiene que ver con un poco el funcionamiento de cada familia, de cada casa, pero sí que cumpla con el mínimo de horas como sugeridas por edad. Porque hay niños que duermen un poco menos también, ¿cierto? Claro, así como dice el doctor Serra, así como en adultos hay dormidores largos y dormidores cortos, en niños también tenemos intervalos, por eso me refiero como a rangos de horas. Hay niños que necesitan dormir menos y otros que necesitan dormir más, pero hay un mínimo que uno debe cumplir. Y en general los niños más o menos uno debería hacerlo dormir dentro de 8:30, 9, ese es como el rango habitual, y con el cambio de horario que habitualmente en 2 o 3 días ya están como acostumbrados al cambio de hora, no es algo tan difícil de hacer, digamos. Perfecto. Doctor, por ejemplo, ¿sirve compensar con las siestas cuando se duerme menos? Porque hay muchas personas que dicen, no, me acosté tarde, duermo una siesta después y todo perfecto. Eso sirve siempre y cuando sea para minutos puntuales, para un día de trasnoche, si yo tengo que hacer una tarea como manejar, por ejemplo, que es bien delicado y uno tiene que estar con todos los sentidos alerta, claro que sirve porque eso recupera mi nivel de descanso y mi nivel de alerta. Pero si yo ya lo quiero empezar a usar como una estrategia crónica, digo ya que en la noche me estoy acostando súper tarde, entonces para compensar esas horas de sueño voy a empezar a dormir siempre siesta, no es recomendable. Porque cuando yo duermo todas las horas de un tirón tengo cierta cantidad de etapas de sueño. Y esas etapas, cuando yo parto de cero, en el fondo no es que siga con lo que yo quedé en la noche, sino que parto otra vez de cero en la tarde. Entonces no tengo la misma cantidad, no es cualitativamente igual, no es el mismo sueño. Por lo tanto, no compensa exactamente el sueño que yo perdí. Y cada etapa tiene su razón de ser y tiene sus beneficios para el cuerpo. Por lo tanto, no es lo mismo dormir 7 horas seguido que dormir 6:30 y agarrar otra media horita después en la tarde. Así que ahora, igual es mejor que no dormirla, pero si se puede, hay que tratar de dormir todas las horas de corrido. Pero los niños funcionan distinto, doctora, ¿cierto? ¿Cuántas horas deberían dormir los niños siesta y en qué momentos, por ejemplo? Sí, esa es una pregunta que nos hacen mucho, y de nuevo también, como en pediatría la edad es un rango muy amplio, también existen diferentes como recomendaciones de siesta dependiendo de la edad. Por ejemplo, entre 0 y 3 meses se recomienda en general que duerman 3 siestas más o menos de 1 hora o hora y media, pero en el fondo duermen más. Después, alrededor de los 6 meses al año, son 2 siestas, y ya después del año podría dormir una siesta de casi 90 minutos, 120 minutos, pero también es muy variable de un individuo a otro, así como el total de horas que necesite cada niño, porque cada niño es un mundo diferente.
En cuanto a la higiene del sueño, ¿cuáles son las condiciones ideales? Hay personas que, por ejemplo, a los niños les ponen ruido blanco para dormir. ¿Sirve esto o no? ¿O totalmente oscuro? ¿O también va variando de persona a persona y de niño a niño? Mira, justo que mencionabas la higiene del sueño y ya que estábamos con el tema de la siesta, yo quería aclarar eso porque la gente en el fondo siempre le dice, bueno, la siesta, ¿puedo dormir o no? Porque en la higiene del sueño dicen que no duerma. Entonces, la verdad es que el tema de las siestas con la higiene del sueño es para la gente que tiene problemas de sueño. Y ahí la gente siempre pregunta, pero entonces, ¿puedo o no puedo? Si uno no tiene problemas de sueño, la verdad es que no hay ningún problema en que duerma siesta y puede dormirla hasta por gusto. Claro. Pero cuando uno tiene problemas para quedarse dormido en la noche o se despierta con facilidad, uno necesita estar cansado. Entonces, si uno duerme siesta, descansa y no llega con el cansancio suficiente y se despierta más fácilmente o le cuesta quedarse dormido. Entonces, ahí es cuando hay que tratar de evitar la siesta. Si realmente la necesita, que sea lo más corta posible, 20, 30 minutos y lo más cerca de la hora de almuerzo que se pueda. Y en cuanto a lo otro, de repente, en el fondo, tratar de que el ambiente sea lo más adecuado, con la menor cantidad de luz, menor cantidad de ruido y una temperatura que sea agradable, que depende de cada persona de lo que sienta. A alguna gente le gusta un poquito más fría, a otra un poquito más templada. Sí, yo creo que el tema de la siesta también me gustaría aclarar otra cosa, que también las mamás tendemos a cometer el error de no tener un horario fijo para esa siesta. En cambio, si tú intentas hacer como un horario o una rutina desde chiquitito, desde que te lo llevas a la casa, eso va a tender a ser como cada vez más fácil el tener una rutina y así el niño sabe lo que viene a cierta hora. Y es bueno también recalcar que nunca es muy bueno que alguna de esas siestas se duerma muy cerca de la hora de dormir de noche. O sea, después de las 5 de la tarde no es recomendable dormir siesta, al menos para los niños, porque estamos muy cerca de la hora en que hay que hacerlos dormir, si no nos va a costar mucho. Y respecto al ambiente, José, tú preguntabas sobre el ruido blanco o la oscuridad absoluta. Yo creo que esas son cosas que están un poco de moda ahora con las coaches de sueño y todas esas cosas. Pero la verdad es que, si bien, como dice el doctor Serra, es súper importante que haya un poco de, o sea, que haya menos luz, no es necesaria la oscuridad absoluta, porque también yo he escuchado que en el fondo, de estas coaches dicen, no, es que tiene que haber oscuridad absoluta y tiene que haber blackout en todas las ventanas, y la verdad es que esa no es la realidad. O sea, después te vas a ir de camping un día y te puede tocar que no hay blackout para todas las ventanas. Entonces, también yo creo que está bien favorecer un ambiente tranquilo, pero yo creo que también se cae un poco en el extremo, en decir, como por ejemplo que tiene que ser con una oscuridad absoluta. O también el tema de la temperatura, idealmente 18, 20 grados para dormir. Ahora nos ha pasado mucho que con las olas de calor se hace difícil. Claro. Eso es tanto para adultos como para niños. Y con respecto al ruido blanco, la verdad es que a algunos niños les sirve, así como hay otros que no. Pero se ha visto que tiende a tranquilizar a los niños, no a todos, pero la verdad es que no es algo que sea malo en caso que no funcione y los papás lo pueden probar. Ahora, hacerlo dependiente 100% del ruido blanco es algo que yo encuentro complicado. O sea, no hacerlos dependientes de ninguno de los factores, porque en el fondo con poca flexibilidad lo que va a pasar después es que si falta alguno de esos factores, el niño no va a poder conciliar el sueño. Sí, pasa que la gente se acostumbra, por ejemplo, se pone muy sensible a la luz y tienen que andar tapando hasta el LED del televisor, y tienen que poner cinta negra y todas esas cosas. Entonces, cuando no están en su casa, justamente como comentaba la doctora Bertrán, les cuesta mucho poder generar las condiciones para dormir, y eso es bien contraproducente porque les dificulta mucho poder salir de su entorno habitual. Entonces puede complicar la cosa. Y también el tema con estas aplicaciones de ruido es lo que se llama el ruido rosa, que son los sonidos ambientales, como los arroyos, el mar. Claro. Y hay alguna gente que le cuesta relajarse en la noche y en vez de usar infusiones o medicamentos y todo, se relajan escuchando ese tipo de sonidos, y para algunas personas puede ser útil. Lo dejan con un timer, por ejemplo, entonces que se corten media hora, 40 minutos, y se relajan con el sonido del mar, del viento, lluvia. Eso también a veces para algunas personas resulta útil. O sea, más que inducirlo, en el fondo sirve para crear un ambiente más cómodo. Hay otra gente que usa meditación guiada,
hay gente con mucho ruido ambiente, por ejemplo, gente que vive en lugares muy ruidosos, en el centro de la ciudad, que no tienen ventanas gruesas, etcétera. Estos ruidos pueden ayudar también a mejorar un poco el ambiente del dormitorio. Y a veces no teniendo este ruido también cuesta quedarse dormido, Sí. con un silencio tan absoluto. Sí, sí, eso es lo que yo les digo mucho a las mamás, que ojo con ser muy estricto, con acostumbrarse demasiado a una rutina muy estricta. Está bien con los horarios, pero ser como demasiado estricta con respecto a que siempre necesito el ruido blanco puede hacer que después mi viaje en camping sea una pesadilla. Entonces, Claro. como que hay que tener ojo con eso, sobre todo los niños que están en formación. ¿Y qué debo hacer, por ejemplo, si mi hijo no puede quedarse dormido de manera habitual? ¿Se puede utilizar algún medicamento? Y bueno, y también considerando este mismo tema para cuando ya después son adultos, ¿se puede utilizar algo más que nos ayude a conciliar el sueño? Se ha utilizado mucho también el tema de la melatonina últimamente, que también ha estado como muy de moda en los niños para poder ayudarles a inducir el sueño. ¿Cómo lo podemos hacer? El primer consejo importante aquí es evitar la automedicación. Eso es súper importante porque vemos mucho, mi marido me convidó, mi señora, mi suegra me pasó la pastilla que ella toma, y eso es bien delicado porque lo que le sirve a una persona no siempre le va a servir a la otra. Hay interacciones de medicamentos y la gente no tiene por qué saber ese tipo de cosas y pueden hacerse un daño bien importantes con fármacos, por supuesto sin intención, pero hemos visto cosas bien delicadas. En forma natural pueden ayudarse con cosas sencillas como infusiones que relajan, infusiones de melisa, valeriana, pasiflora, evitar las cosas que tengan cafeína porque esas activan más, ¿ya? Pero esas son cosas que se pueden utilizar en forma sana y natural. La melatonina es un fármaco de origen natural, se obtiene de vegetales y es la misma hormona que produce nuestro cuerpo cuando ya hay oscuridad para dar la señal de que tenemos que ir a dormir. Sin embargo, siempre al ser un agente con efectos farmacológicos, tiene efectos que van más allá de eso. No, el organismo es muy sabio y tiene las moléculas, las aprovecha a muchas más cosas que un solo efecto. Y en ese sentido, los usos a largo plazo y en dosis que son mucho más altas que las que el organismo produce, no sabemos qué causa, sobre todo en los niños, en organismos en desarrollo. Por lo tanto, se pueden usar, pero siempre supervisados y por periodos acotados. Entonces, siempre es mejor en adultos. Yo diría que se pueden usar una semana, un periodo así tranquilamente, sobre todo, por ejemplo, a vuelta de vacaciones, que uno viene con el horario cambiado, o después de un viaje, cuando uno tiene un horario muy distinto en el lugar cuando de llega o al regreso, que permite adaptarse mejor a ese cambio de horario, ¿ya? Pero por periodos acotados, una semana como máximo, ¿ya? Y ahí en los niños cambia la cosa y de hecho han habido casos descritos bastante recientemente de abuso de eso y con resultados fatales. ¿En Sí. serio? De hecho, el año pasado me entrevistaron también no me acuerdo si era, creo que era la radio Bio Bio, con el mismo tema de las intoxicaciones por melatonina. En Estados Unidos hubo varias. La mayoría eran de adolescentes que tomaban un frasco entero de melatonina o en cantidades muy grandes o, como dice el doctor Serra, por mucho tiempo también, como con otro fin, digamos. Y también casos en que incluso en niños menores de 1 año en que los papás administraban cantidades excesivas y que terminaron, digamos, en muerte de esos niños. Entonces, la verdad es que cuando, como dice el doctor Serra, cuando un paciente dice, o en el chat de las amigas dice, oye, no, es que a mi hijo le dieron melatonina, entonces yo también voy a ir a comprar, es de venta libre. En Estados Unidos se vende incluso como gomitas, con azúcar, con un montón de cosas que favorece que sea como algo muy como natural, por decirlo así. Claro. Pero como dice muy bien el doctor Serra, la idea es que sea un tiempo acotado, con la menor dosis posible, siempre guiado por ojalá un médico que sepa sobre medicina del sueño, y que sea bien tomado también. Muchas veces hay mamás que dicen, no, que me dijeron que le diera, entonces yo se la echo en la mamadera y se lo doy. Y en el fondo la biodisponibilidad de la melatonina es muy mala, entonces al ponerle la mamadera estamos quizás cuánto le estamos dando o no dando. Entonces también la automedicación es un tema que hay que tener mucho ojo. Entonces, en temas acotados y con supervisión médica no habrían, o sea,
no habría problema siempre y cuando tengamos la supervisión médica por un tema puntual. Sí, pero como dice el doctor Serra, estudios a largo plazo no hay. De melatonina es un suplemento alimentario seguro, pero a largo plazo y en grandes cantidades o por dosis un poquito más alta, no hay ningún estudio que diga que sea 100% seguro. Incluso hay estudios hasta en ratones en que podría como adelantar o retrasar la pubertad, por ejemplo. Y que todavía eso no se ha logrado, como es en niños, no se ha logrado como dilucidar o ver si realmente eso pasa o no. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo la misma. Perfecto. Para ir cerrando, ¿es posible tener, por ejemplo, una consulta de telemedicina para abordar estos temas si es que tenemos alguna duda? Sí, sí existe la disponibilidad de consultas de sueño dentro de la especialidad de neurología, por lo menos en adultos, ahí está la posibilidad de telemedicina para neurología y sueño. ¿Alguna recomendación final que quieran darle a las personas que nos están escuchando? En general, que cuiden sus hábitos de sueño. La mayor parte de las personas, cuando no tienen problemas para dormir, es como cuando uno no tiene problemas con el azúcar, uno come tranquilo, de lo que sea. Y cuando empieza con dificultades ahí, tiene que empezar a cuidarse. Con el sueño es un poco lo mismo. Cuando uno no tiene problemas para dormir, puede relajarse en cuanto a eso y dormir siesta, tener horarios medio irregulares y todo. Pero cuando uno empieza a notar que tiene dificultades, ahí tiene que empezar a cuidarse primero que todo con los hábitos. Y si ya nota que el sueño es de mala calidad o nota síntomas como ronquido, molestia en las piernas antes de irse a acostar, que el sueño no es reparador, de mala calidad, movimientos anormales nocturnos, etc., y ahí es mejor pasar a consultar porque hay que investigar qué más podría haber detrás de eso. Eso, sí, y última idea, recalcarle a los papás que siempre lo hacemos, es que uno, mantener una buena higiene del sueño, no automedicar de manera como lo habíamos hablado, y tercero, también existen los niños que roncan y los que hacen apnea, entonces también fijarse en cómo duermen los niños, si descansan bien o no, si roncan de noche, como darle la importancia que en realidad tiene, porque es un ser humano en desarrollo y por lo tanto también tiene riesgo de desarrollar enfermedades a largo plazo. En cuanto a la apnea, ¿cuándo deberíamos preocuparnos si es que notamos que nuestros hijos hacen apnea, por ejemplo? O sea, si un niño ronca y yo noto que hace un stop o una pausa en su respiración, siempre debiera consultar. Perfecto. Muchas gracias, doctora Bertrán. Muchas gracias, doctor Serra, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, María José. Un gusto. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.